Ya estamos grabando. Voy a compartir la pantalla. Ya bueno, voy a hacer una breve introducción sobre el auxiliar, sobre las partes que tiene y después empezamos a resolverlo. La profesora me avisó que ya terminaron de ver la parte de identificación con redes neuronales, así que deberían tener una idea general. Mm, y bueno, para el ejercicio 2 les va a servir la parte de código, que es la P2, así que también vamos a abordar harto en eso. Eh, Bueno, así que primero partamos con la idea general. La primera pregunta de identificación de sistemas es teórica, son preguntas relativamente cortas y no de resolución, sino que más teórico, como dije, y se trata más de explicar y entender el proceso. Son las preguntas que probablemente verían en un control, en este caso en el control 2. La P2 es de código, es bueno, identificar y controlar un sistema que viene dado por una cierta ecuación conocida, y hacerlo con redes neuronales. Em, Esto les puede servir harto, como dije, para el ejercicio 2 porque tiene el código de redes neuronales, que como les dije el auxiliar pasado, es bastante simple, es darle los datos y la red, por MATLAB tiene la red y tiene todo por dentro, entonces eh, hay que dar la cantidad de capas, por ejemplo, y uno puede o no darle características a la red, pero si no, igual tiene por default ciertas características y entrena bien. Y la tercera pregunta, que no creo que alcancemos a ver, es también teórica, es de también de control, tiene que ver con linearizar y controlar basado en redes neuronales. Em, mm, eh, Va un poco más allá, no creo que se pregunte en el control una de estas características, pero igual hay que saberlo. Ya, entonces partamos al tiro con la P1. Voy a apoyarme harto de la pauta en la P1 para ir rayando acá un poco en el documento para ir más rápido y también para poder argumentarlo mejor. Entonces partamos con la primera pregunta, que es describir el algoritmo de identificación. Lo que, lo que uno hace para describir lo que uno hace en el algoritmo de identificación. Esto más se refiere a la identificación de la red, de cómo poder ver cuál es la red necesaria y elegida para resolver el problema. Entonces, primero lo que haríamos es la selección de datos, que es exactamente igual que en los otros modelos que han visto. Entonces, por ejemplo, si en el ejercicio ya obtuvieron los datos para resolver un control con un cierto tipo de controlador o un cierto tipo de modelo, esos mismos datos les servirían. Pero bueno, si es que no tuvieran los datos, tendrían que al sistema, como ya saben, entregarle una señal que abarque todos los rangos, como la PDRS, y obtendrían una salida. Y esta salida que obtienen con esta señal sería como la información que ustedes guardarían al final, que serían como las entradas y salidas que quieren lograr que la red haga exactamente eso. Sobre esto, también la selección de datos, cuando estamos en redes, bueno, igual que como tienen que hacer en ciertos modelos, se selecciona entrenamiento y validación. Em, Quizás, no, sí, voy a hacer esto primero y después voy a dar un pequeño resumen. Bueno, definir la estructura de la red, básicamente, por ejemplo, decir esta red va a tener cierta cantidad de capas ocultas y va a tener cierta salida. Las variables relevantes tiene que ver mucho con la capa de entrada de nuestra red, que en este caso serían los regresores. Elegir qué regresores vamos a tomar. Esto, por ejemplo, sería una capa de entrada y,
y esto entraría a nuestra arquitectura de red que ya definimos, con nuestra salida, por ejemplo. Optimización estructural y paramétrica sería un entrenamiento con los datos que tenemos, y la validación del modelo es probar con los datos de, por ejemplo, que tenemos datos de validación y datos de train, de entrenamiento. Entonces, básicamente sería con los de train se optimiza el modelo, y con los de validación, bueno, se ve si es que funciona o no. Se me había olvidado pasar un resumen antes de lo que deberían saber como por idea general, así que voy a darle con eso para ver que han visto estas cosas en clase. Entonces, en redes neuronales, la unidad básica es el perceptrón. El perceptrón es a lo que llamamos también neurona. Em, lo que hace es que tiene ciertas señales de entrada que, que son las salidas de otras neuronas o las entradas al sistema, y esto los pondera por un peso. Este peso es lo que se entrena en el modelo, y esto es lo que varía. Básicamente la importancia que cada neurona le da a sus entradas. Y también hay un bias, que es un valor constante, pero que también lo puede variar. Pero es una constante que se suma a los resultados de las entradas que tiene ponderadas por cada peso. Y todo esto se suma. Entonces, al final lo que se tiene es una sumatoria de las entradas que tiene, pero ponderadas por los pesos, la importancia que le da a cada una de estas entradas, y más un bias, que es un offset al final. Y después de esto, también hay una función de activación. Esta función por lo general se ocupa para poner ciertos rangos a la salida de la neurona. Por ejemplo, si uno quiere entrenar un modelo que tiene muchas neuronas y no quiere que todo explote, que todos los números se vayan muy grandes, puede tener una función de activación que siempre la salida tiene que ser entre 0 y 1, por ejemplo. Em, entonces hace mucho eso de cambiar los dominios para que, aunque los números de salida de la sumatoria sean muy grandes, cambiamos de dominio, eh, reduciendo el recorrido. Ahí se hacen ciertos cambios. Por ejemplo, se ocupan logaritmos o tangente, hay que ver lo que se requiere, pero por lo general es para restringir el rango de salida. Y bueno, ahí tenemos la Entonces, salida de cada una neurona. consulta. Sí, Esteban. Entonces, ¿la tangente hiperbólica que usamos en clase iría dentro de la sumatoria o dentro de la función de activación? De la función de activación. Ya. Sí, es básicamente para, para que la salida de toda la sumatoria y todo tenga un resultado, por ejemplo, entre 0 y 1. Como, eh, entonces, no sé, pues, si teníamos un número muy grande, después ese número realmente sale como un 1, o parecido al 1. Si teníamos un número no tan grande pero grande, igual puede salir como 0, algo. Básicamente como que reducimos la escala para eso mismo, para que no diverja a algún lado y que pueda llegar a un equilibrio. A ver, em, bueno, teniendo clara la idea general de cómo funciona un perceptrón, pasamos a cómo funciona una estructura más grande, que sería una red, un multilayer perceptron, que es básicamente una red neuronal, con una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida. Las capas ocultas y las capas de salida son como los perceptrones que acabamos de ver, que tienen las entradas de la capa anterior, y bueno, acá dentro ocurre la sumatoria, y también cada una de estas tiene un bias y una función de activación, y se va el valor a la siguiente neurona, de la siguiente capa. Em, ¿Por qué dije que la capa oculta y la capa de salida y no la capa de entrada? Porque la capa de entrada son los valores de entrada que le damos. A veces es difícil ver esto, pero por ejemplo, un ejemplo más actual, no sé si funciona bien, pero si queremos saber, no sé, la probabilidad de que un equipo gane la Copa América. Entonces, le damos, por ejemplo, le podemos dar distintos datos del mismo equipo. Le podemos dar la cantidad de jugadores que juegan en grandes clubes, o los sueldos de los jugadores, o la edad de los jugadores, y cosas por el estilo. Y ahí
hacemos es básicamente un modelo matemático que al principio podría no tener sentido, em, porque por ejemplo al principio los pesos van a ser al azar, entonces vamos a tomar más en cuenta unas cosas que otras, y va a salir una salida más o menos al azar, pero la gracia es que después uno va entrenando y por ejemplo en este caso podríamos darle muchos datos de equipo y le damos los que realmente ganaron y los que no, y ahí los pesos se van a ir ajustando. No va a dejar de ser al azar y las neuronas realmente van a empezar a tomar más en cuenta. Por ejemplo, las neuronas empiezan a darle mucho peso a, por ejemplo, que tiene mucho más que ver los jugadores que juegan en clubes más grandes, la cantidad de jugadores. Por ejemplo, un equipo tiene 10 jugadores que juegan en clubes grandes, quizá eso lo toman más en cuenta las neuronas y eso tiene que ver más con la salida que las otras variables. No sé, es un ejemplo como para visualizarlo. Y ese ejemplo igual nos ayuda a ver otra cosa, que hay que normalizar los datos. Porque, por ejemplo, con ese mismo ejemplo, con eso mismo, este mismo caso de uso, si le damos la cantidad de jugadores que juegan en grandes clubes o la edad promedio, si le damos la edad promedio, quizás nos saque, no tengamos una entrada que sea como, no sé, un 28, un 25. Y si le damos el sueldo promedio, va a ser un número gigante, sobre todo para futbolistas. Eh, y esos números no van a tener un buen equilibrio en la red. Básicamente, aunque en nuestra capa le dé poca importancia, igual va a ser un número gigante. Entonces lo que hacemos es las entradas, antes de entregársela al modelo, lo normalizamos. Lo normalizamos sacando la media, la desviación estándar, y llevándolo a una función más normal. La distribución la podemos elegir dependiendo de la red entre 0 y 1 o entre -1 y -1. Por lo general esas son las distribuciones más ocupadas. Y ahí, eh, y ahí el modelo va a poder entrenar mejor porque si le da poca importancia realmente va a afectar poco en la salida y ahí va a depender más de los pesos que de los valores de acá. Em, bueno, backpropagation. Backpropagation es la forma en que los pesos se ajustan, porque al principio los pesos son al azar, nuestra salida es también random, pero a medida que vamos entrenando el modelo, tenemos errores, y estos errores los aprovechamos para decirle al modelo de atrás, decir como, a esto le diste mucho peso y el error aumentó, entonces bajar el peso que le diste a esto, y así tirando para atrás. Entonces con este mismo ejemplo, por ejemplo, al principio le dio mucho peso que puede ser muy poco importante. ¿A cuántos jugadores le costaba el color azul? No sé. Suponiendo que le dimos esa entrada, que ya sería un problema, pero suponiendo que le dimos esa entrada, le dimos mucho peso a eso y al final no afectó nada, nos dio un gran error. Entonces, con el backpropagation le decimos, ya va mal encaminado, dale menos peso. eh, bueno, y eso, dale menos peso a esta neurona, dale más peso a la otra. em, Ahora, el descenso de gradiente es algo bastante intuitivo, si se puede decir, porque tiene que ver con, acá tenemos una variable y una función, que en este caso nuestra función es el error del que estábamos hablando. Entonces, si mi variable tiene un valor x1, por ejemplo, y, y el error varió desde el nuevo dato, eh, si tenemos una pendiente negativa, eso significa que queremos seguir avanzando en esa dirección. Entonces le ponemos un valor negativo para seguir avanzando en esa dirección, como dije. Y en el caso en que estuviéramos en el otro lado, si estuviéramos acá, nos daría una pendiente positiva. Y eso significa que queremos ir al otro lado. Entonces lo multiplicamos por un valor negativo y al final nos movemos para acá. Entonces si estamos acá, como ya he dicho antes, pero no dibujé, y tenemos una pendiente negativa, lo que hacemos es multiplicarlo por un valor también negativo, y entonces nos vamos a mover en el sentido positivo. Es un poco contraintuitivo la primera vez que uno lo piensa, pero igual ya se había ocupado en otras partes y la idea es siempre alcanzar este punto de acá. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? ¿Por qué no avanzamos simplemente a la derivada? Es porque es el learning rate.
Y el learning rate nos ayuda a... es un parámetro que nos ayuda a manejar el buen entrenamiento del modelo. Por ejemplo, si, o sea, hay que ajustarlo, porque quizás el learning rate puede ser muy bajo y puede demorarse mucho, o aún peor, si es que tenemos un, eso es un mínimo local, el learning rate no va a poder bajar nunca. O sea, no va a poder salir de este mínimo local. Y se va a quedar por acá y va a converger al punto mínimo, pero local. Si tenemos un learning rate mayor, no vamos a tener ese problema, pero quizás vamos a tener el problema de que estoy en este punto, sé que tengo que avanzar para allá, entonces avanzo mucho para allá. Después estoy en este punto, sé que tengo que avanzar para allá y avanzo mucho para allá. Entonces como que no converge porque los movimientos son muy bruscos. Bueno, soluciones para esto también en los modelos más avanzados se ocupa un learning rate que va descendiendo por eso mismo. Parte con un valor más o menos grande, pero después a medida que avanza el entrenamiento ya va disminuyendo. Por eso mismo, de hecho. A ver, voy a borrar esto. Aunque creo que no importa si borro porque si bajo ya no lo veo. Ya, entonces bajo nomás. Conjuntos de entrenamiento. Esto también es algo típico que preguntan en las pruebas. Eh, lo voy a explicar cómo se ve normalmente la inteligencia computacional. Hay una pequeña discrepancia que es el nombre que se ocupa para validación y para testing, pero el sentido al final es el mismo y en la prueba como lo definan va a ser lo mismo también, porque igual tienen que describir a qué conjunto se refieren. Em, pero vamos con la definición. Entonces tenemos cierta cantidad de datos y nosotros ocupamos cierta cantidad de datos para entrenar, pero separamos algunos para testear. O sea, cuando tengamos nuestro modelo ya listo, vamos a ver si funciona. ¿Por qué? Porque podría pasar que se sobreajusta el modelo. O sea, que se aprende exactamente los datos de memoria y realmente no sabe solucionar el problema. Em, Esto sucede, por ejemplo, cuando uno quiere, no sé, tiene una cierta cantidad de datos. Eh, no sé, tengo datos. No, a ver, creo que tengo que pensar un poco mejor esto. Em, ya, por ejemplo, tengo una línea, uno- un modelo que tiene una línea prácticamente recta, pero no es recta, pero se entiende que un modelo generalizaría con que es recta. Y lo que pasa es que cuando se sobreajusta un modelo, el modelo pasa exactamente por los puntos y no generaliza nada. Entonces, como pasa exactamente por los puntos, en este caso no importaría tanto, pero hay algunos casos donde ciertos puntos no serían tomados en cuenta, porque al final el modelo se aprende cada uno de los puntos de memoria, ¿no? De hecho, podría ser una función más compleja, pero no, la cosa es que no logra generalizar, simplemente se aprende los puntos de memoria. Bueno, y para evitar esto, em, hacemos dos cosas. Primero, seleccionamos un conjunto que realmente es el que vamos a entrenar. Y segundo, es que cuando vamos a entrenar, igual tenemos otro subconjunto que le llamamos validación, que bueno, en la clase quizás se le llamó testing, porque bueno, depende de la convención de qué nombre se le ocupa. Entonces lo que se hace normalmente es, se entrena un modelo y se corrobora con el de validación qué resultados obtiene. Y después se sigue entrenando y se va corroborando esto es iterativo, y se va corroborando con el validación qué resultado tiene. ¿Para qué? Porque mientras entrenamos con el de validación, vamos viendo que nuestro modelo todavía está generalizando. Entonces, lo que sería muy típico una curva de aprendizaje es, por ejemplo, si esto es el error, pongamos error. Si esto es el error, la curva de entrenamiento de los datos, o sea, la curva de error de los datos de entrenamiento por lo general va a ser así y va a converger en cero. Pero eso no significa que el modelo tenemos que elegirlo cuando el error sea cero. Por eso también siempre vamos calculando el error con validación, que ahora lo voy a poner con una línea roja, y el error de validación probablemente se lo encuentren que es de esta forma.
¿Por qué? Porque en cierto momento ya el modelo se empieza a aprender los datos de memoria de entrenamiento, porque logra de partida un error cero, entonces no está generalizando. Y eso hace que con los datos de validación que el modelo no conoce, empieza a tener más error. Entonces siempre tenemos que intentar elegir los datos con los que se obtiene el menor error de validación. Y ya cuando tenemos eso, aplicamos los datos de testing, que esos no se han tocado ni siquiera validación para nada, y ahí vemos el resultado real del modelo, porque con esos datos de testing sería con lo que funcionaría en la vida real, que suele ser similar a lo de validación, sobre todo si la cantidad de datos son grandes. Ya. Después de ese resumen, podemos seguir. Lo que habíamos partido haciendo era ver la pregunta A, la de definición de algoritmo de identificación. Habíamos hablado entonces que la selección de datos es exactamente como se venía haciendo. Definición de estructura de la red. Hay cierto, bueno, eso se va a explicar después, pero en este caso, definición de estructura de la red sería decir cuántas capas, la salida, la cantidad de entradas quizá. La selección de variables es exactamente la entrada. Es, yo quiero, bueno, si puedo seguir con el caso del futbolista, de los futbolistas, ya que estamos en la Copa América, aquí uno en la definición de variables relevantes diría, ya sabéis que la cantidad de jugadores que le gusta la zona no tiene ningún sentido, saquémosla y pongamos los años que llevan jugando en promedio, no sé, cosas así. Optimización estructural, entonces, y paramétrica sería, por ejemplo, los entrenamientos, que en los entrenamientos, como habíamos dicho, los pesos y los vallas son los que se entrenan, o sea, que son las ponderaciones por cada entrada que tiene un perceptrón, una neurona, y el offset, que es el valor agregado que se le suma, y después hace la validación del modelo, que con el conjunto de validación o test, como se le quiere llamar. Eh, el proceso de selección de datos y adquisición de datos. Esto es muy similar, de hecho, igual que como se ve en los otros modelos. Entonces, como dije, para el ejercicio tendrían que hacer lo que habían hecho para los otros modelos, que ocupar una señal APRS, obtener las entradas del sistema, las salidas, y, y eso después ordenarlas por los vectores que representan cada una de estas. Eh, algo importante es, bueno, algo importante de hacer y también de explicar cuando están en evaluaciones es decir que la PBRS tiene que tener ciertos rangos que son los que les dan, cierta cantidad de datos, dependiendo de lo que se quiere, y también el tiempo de muestreo que tiene que ver más con la planta. Y ya cuando tenemos eso, el proceso de selección de datos estaría ya casi completo. Sería la única diferencia que podría haber es que hay un conjunto más, que es el de, acá se ocupa también el de validación, porque en otro algoritmo se ocupa solamente entrenamiento y test, pero es muy, muy similar. Voy a darle una descripción rápida, una definición rápida de cómo son estos conjuntos de entrenamiento, que aunque ya lo habíamos hablado rápido. Em, entonces, conjunto de entrenamiento se utiliza para ajustar los pesos, como habíamos dicho, los pesos y los vallas de la red neuronal, y también para analizar la sensibilidad. El, el conjunto de test es para definir la estructura y el número de neuronas. Entonces, al que lo habíamos llamado validación, pero es básicamente con el que se va corroborando junto con los datos de entrenamiento cuáles son los resultados, pero no se ocupan para entrenar. Se ocupan solamente para ver si el modelo logra generalizar bien y obtener buenos resultados. Y el conjunto de validación es el último que se ocupa ya cuando se tiene el resultado final o esperado, eh, para que es donde se valida el desempeño. Porque el desempeño real, porque son los datos finales al final. O sea, son los datos que nos han tocado. Que el modelo no. Porque los datos de test, aunque no se tocaron para entrenar, igual se vio que red obtenía mejor resultado con los datos con el conjunto de test. Entonces igual puede afectar si es que el conjunto de test y el de validación no son
no son tan buenas generalizaciones, no tiene suficientes datos, podría afectar en el modelo. Nuestra tercera pregunta es cómo seleccionar entradas relevantes en una red neuronal. Acá viene, acá el tema principal es la sensibilidad. O sea, si es que una entrada afecta o no a la salida y qué tanto afecta una vez que ya está entrenado el modelo. Em, Entonces lo que hacemos por lo general es entrenar un modelo, le damos más entradas de las que necesitamos y después calculamos mediante los pesos eh, cuál es, cuál es la entrada que afecta más a la salida. Entonces, para este caso, la ecuación sería de este estilo. Si es que en la primera capa, eh, perdón, recordad que la primera capa son solamente los valores. Si en la capa oculta se tiene como función de activación una tangente hiperbólica, que es la que habíamos mencionado de hecho, se tendría a esta ecuación, que al final es una sumatoria entre una sumatoria porque la salida de cada una de estas capas es esto. Entonces, este último perceptrón recibe cada una de esas salidas y lo multiplica por los pesos que él le da y le suma un bias, que ya es un bias constante que se sumaría acá, que es solamente uno. Acá se suma uno por cada uno de los perceptrones. Y eso nos da esta ecuación de acá. Esto es para verlo un poco mejor de forma matemática, eh, pero bueno, tampoco es necesario que no sé, si tienen una red de 10 capas ocultas estén haciendo estas ecuaciones, son solamente para explicarla, para intentar explicar la matemática detrás de esto. Entonces, como dijimos, cada una de estas, para cada i, representa una salida de cada una de estas redes neuronales, o sea, de cada una de estas neuronas, y después cada una de estas se suma multiplicada por la ponderación que le da esta última neurona, sumado a un bias, y como pueden ver no hay una función de activación para la última neurona, porque todo esto no se multiplicó, o sea, no se ocupó ninguna función después. Entonces resaltamos un poco el n, el número de neuronas de capa de entrada, que por eso está sumatoria acá, o sea, esta de acá. El m de la capa oculta. Bueno, acá también en el dibujo se puede ver cuál es n y cuál es m. Y básicamente los pesos que tienen un número 1 son de la capa oculta y un número 2 son de la capa de salida. Entonces los pesos de acá tendrían un 1 y los pesos de acá, si es que lo hubiéramos dibujado, tendrían un 2 y también acá sería un B2 y B1. Recordar que esta capa de acá no tiene pesos, no son neuronas, son solamente los datos de entrada, entonces tampoco tienen pesos ni vallas. Este dato es tal como se le entrega acá. Dato n es tal como se entrega. Bueno, y ya cuando tenemos esto, podemos calcular la sensibilidad. Eh, entonces, cuando calculamos la sensibilidad, que es básicamente derivar la salida en, en cada una de las entradas. Es agarrar esta función de acá y derivar la salida en cada una de las entradas. Entonces, básicamente se ocupan los pesos finales de la calculada y los vallas finales, para saber qué tan sensible es el modelo con cada una de las entradas que le damos. O sea, si es que una de estas entradas varía un poco, qué tanto varía em, la, la salida. O sea, básicamente si fuera cero, por ejemplo, esta derivada, el modelo no toma en cuenta nuestra salida, lo que significa o sea, nuestra entrada, eh, lo que significa que los pesos que le damos y los bias que le damos a esta misma neurona no afectan. O sea, con los mismos pesos finales, que son los calculados para optimizar el modelo, no lo toman en cuenta. Bueno, y cuando tenemos esta sensibilidad,
em, con un cierto conjunto de entrenamiento obtendríamos distintas sensibilidades, porque esto se hace como con cierta cantidad de valores. Y cuando calculamos esta cierta cantidad de valores de sensibilidades, eh, calculamos este índice, que tiene que ver con el promedio de las sensibilidades y la varianza de las sensibilidades. Bueno, el promedio elevado a 2 de las sensibilidades y la varianza elevado, o sea, la desviación estándar elevado a 2 de las sensibilidades, o bueno, la varianza de las sensibilidades, que bueno, se han explicado acá también. Y este índice nos dice en promedio qué tanto importa cada una de estas variables. ¿Por qué se ocupa este índice? Voy a borrar y voy a explicarlo dibujando también. Em, Porque, por ejemplo, la, la sensibilidad podría ser constante. O sea, cada variable que le entregamos afecta igual a la salida. Entonces em, tendría una varianza de 0, pero el promedio igual sería alto. Entonces consideramos eso, porque aunque no haya varianza, igual esta entrada está variada de forma constante a nuestra salida, entonces no importa. También podríamos tener un caso un poco contrario, en que nuestra variable a veces afecta mucho al modelo y a veces el modelo no la toma en cuenta y a veces afecta de forma negativa, afecta mucho, poco, y nuestra promedio de esto puede ser 0. Entonces, si tomáramos el promedio, diríamos, no, esta variable en promedio no afecta nada. Pero eso igual es mentira, porque en algunos casos afecta muchísimo. Ahí habría que ver en qué casos, pero sabemos que en algunos casos esto afecta muchísimo a la salida. Entonces también hay que tomarlo. Hay que tomarlo en cuenta la varianza. Ya. Teniendo eso en cuenta, pasamos a la siguiente pregunta. Este índice igual está el código y lo voy a compartir después de terminar la auxiliar, el código para calcular el índice y bueno, para hacer todas estas cosas de hecho. Entonces, ¿qué viene? Es cómo seleccionar el número de neuronas de la capa oculta. Mm, eh, Hay explicaciones más sencillas, no hay una regla matemática, depende mucho del problema. Así que la cantidad de neuronas por lo general se encuentra probando, pero uno también sabe qué cantidad de neuronas y qué tan grandes pueden ser las capas, em, por el manejo de la información y por la cantidad de datos. Em, por lo general, voy a bajar una... eh, chuta. Voy a dejar una red muy, muy sencilla. Ya, si tuviéramos una red de este estilo, ya estoy haciendo líneas al azar porque no voy a hacer todas las líneas. Si tuviéramos una red de este estilo, nosotros elegimos qué tan grande es la red, qué tan profunda se le dice, qué tan profunda es una red, por la complejidad del problema que tiene que realizar. Sí, es básicamente por la complejidad del problema que tiene que realizar, porque cada vez se van haciendo funciones más complejas. Por cada capa se van haciendo funciones más complejas. Al final, una sola capa, por ejemplo, igual es bastante lineal. Cada uno de los resultados es lineal, pero a medida que van aumentando las capas y bueno, se ocupan funciones de activaciones, se pueden hacer cosas cada vez más complejas. El problema de esto es que entre más profunda nuestra red, también más datos necesitamos, porque hay que probar más datos para poder optimizar más pesos, porque por más profundidad, más pesos. Em, entonces, lo que se podría decir acá es, em, se ocupa el número, bueno, primero se ocupa el número que minimice el error en el conjunto de test. Esa es la respuesta como corta y sencilla, pero eso no te da realmente un número y tampoco te da un algoritmo para resolverlo.
Entonces, la respuesta sería eso, y para obtener ese número se prueban distinta cantidad de números, siempre intentando, eh, de acuerdo al problema, teniendo ciertos rangos. Eso, como dar los rangos de acuerdo al problema, como que no voy a estar probando con 20 capas o 30 capas el problema es muy, muy sencillo, y si tengo pocos datos, porque no va a funcionar simplemente. Bueno, y la cantidad de capas, la cantidad de neuronas por capa, nos muestra el manejo de información. Entonces, eh, si es que uno quiere que el modelo separe la información que le estamos entregando, le dais más neuronas. Si quieres que el modelo simplifique la información que le estamos entregando, puede ser menos neuronas de las que se le entrega. Eso tiene un pequeño problema, porque si es que si es que hay una capa entre medio que tiene solamente dos neuronas, al final la información que va a llegar acá o que se va a analizar acá es dos neuronas. Eh, Al final la información que pasa por la red se relaciona con la mínima cantidad de neuronas que tiene alguna capa oculta. Entonces, esta no va a poner a analizar tanta información porque va a recibir menos información. Eh, bueno, pero la respuesta sumamente corta es que se elige la cantidad de capas que minimice el error en el test. Sí, eso. Em, o sea, quiero aclararlo porque habíamos hablado de test y de, y de validación. Se ocupa, se ocupa el conjunto de test que se describe acá. O sea, el conjunto que va entrenando, o sea, se va probando constantemente. No es el conjunto final. Acá el conjunto final se llama validación, que es para medir el desempeño. El conjunto de test es el que se ocupa para calibrar la red y para ver hasta dónde entrenar también. Ya, siguiendo con eso, la última pregunta que tenemos teórica es describir la etapa de entrenamiento de una red neuronal. Ya, esto también se pregunta en el control. Bueno, todas estas preguntas teóricas son lo que probablemente pregunten en el control. Entonces, ¿cómo funciona el entrenamiento de una red? El entrenamiento de una red, bueno, parte con los datos que le entregamos, los datos de entrenamiento, y estos se hacen pasar todos por la red. A veces pueden ser todos juntos o a veces pueden ser en pequeños sets que se le llama batch, pero cuando se pasan todos los datos, eh, se hace lo que habíamos hablado del backpropagation acá. Entonces, eh, lo que hace es que se le pasa todos los datos em, y ocurre el backpropagation que se van modificando los pesos. O sea, realmente puede ser, no necesariamente tiene que ser después de todos los datos. A ver, voy a explicarlo lo más sencillo posible. Tenemos nuestro conjunto de entrenamiento y este lo dividimos en distintos batch. Lo dividimos en cierta cantidad de batch y estos batch se los vamos entregando a la red y la red nos va entregando errores por cada uno de estos batch. Y para cada batch se hace un backpropagation y se actualizan los pesos. Ahora, cuando le entregamos todos los batch, se dice que ocurrió una época completa. ¿Por qué ocurre una época completa? Porque ya pasamos todos los datos. Ahora, eso no significa que el modelo está listo, porque por lo general se, por lo general se corren más de una época, se corren bastante épocas hasta que la red ya entrenó bien. ¿Y por qué son los batch? Es principalmente, por ejemplo, porque si son millones o billones de datos, no podemos entregárselos toda a la red, sería que tenemos que hacer una matriz de esa cantidad de datos y bueno, nuestra RAM no lo soportaría. Entonces al final el batch es una forma de hacerlo
llevadero para el computador. En un caso ideal, le entregaríamos todos los datos de una a la red y haríamos una época con solamente un batch y sacaríamos un backpropagation de eso. Eh, bueno, y el backpropagation nos da qué tanto varió el error con nuestra... eh, me faltó decir que el backpropagation se hace en función del error que se obtiene con el entrenamiento, que se pueden ocupar distintas funciones, pero en cada batch tenemos un i que tiene, bueno, tiene las dimensiones que tenga el batch y un i predicho que también tiene las dimensiones que tenga el batch y se calcula el error. Y con este error podemos calcular qué tanto varía el gradiente. Y cuando tenemos el gradiente, bueno, hacemos la modificación de los pesos para que el nuevo peso funcione, en- para que el nuevo peso sea más óptimo para la red al final. Y una Rafa, vez ¿sí? ¿cómo se calcula ese nu? Esa... Sí, sí. Eh, es un parámetro dado. Ese es el learning rate. El learning rate lo ocupamos para saber qué tan rápido queremos llegar a nuestra solución o qué tan lento queremos hacerlo también. Eh, pero es un valor que nosotros nos definimos y de hecho esta velocidad de aprendizaje, por eso se llama learning rate, porque es la velocidad con la que queremos aprender. Ahora uno podría decir, ya, pero yo quiero aprender lo más rápido posible, entonces hagamos un learning rate súper rápido y nos pegamos saltos súper grandes. El problema es que después cuando estoy cerca de la solución te va a decir, tenéis que avanzar en la otra dirección y nuestro learning rate es súper grande, entonces voy a avanzar muy fuerte para allá también. Y después muy fuerte para allá y como que voy a estar oscilando en la solución al final. Eh, y si el learning rate es muy chico y yo dijera, ya, entonces lo voy a hacer chico y me voy a ir a la segura, voy a avanzar despacio, pero voy a llegar. Primero, podría costar mucho tiempo y segundo, podríamos quedar atrapados en mínimos locales, como por ejemplo el que dibujé acá. En la que se hace actualmente es ocupar un learning rate, bueno, igual se va probando, pero se ha ocupado un learning rate regular de lo que se ocupa. Yo he visto que se ocupa harto algo así como 0,01, por ejemplo. Y lo que se hace es cuando ya ocurrieron ciertas épocas, recordar que la época es cuando ya se pasó por toda la data de entrenamiento, o sea, se completaron todos los batch. Eh, cuando se recorre toda una época o cierta cantidad de épocas, hacen que empiezan a bajar el learning rate. Entonces, hace, intentando hacer una mezcla de estos dos, teniendo un learning rate suficiente para avanzar y llegar a la solución en pocas épocas, pero después cuando sabemos que deberíamos estar cerca, lo empiezan a disminuir. Entonces sería algo así como, si tenemos esta función de acá, que de hecho tiene un mínimo local, y después tiene realmente el mínimo, quiero aclarar que estas funciones no las conocemos realmente. Nosotros nos damos un learning rate y nos damos una tasa de error, y estamos haciendo esto porque suponemos que hay una función que a veces puede ser muy rara, pero suponemos que existe una función, pero no se ha probado con todos los datos y no hay una función matemática, como por ejemplo el ejemplo que di antes de los futbolistas, los datos de un equipo y la probabilidad que tienen de ganar la Copa América. No es que haya una función de eso, no es que yo pueda dibujarlo y digo, sí, esto es, no sé, x al cuadrado según cierta variable. No podemos hacer eso, entonces damos por hecho que existe una función y como no la conocemos, lo que hacemos es ocupar este algoritmo que lo que hace es descendiendo el gradiente. Entonces, lo que pasaría con el learning rate es, si es que damos un learning rate suficiente para que no se quede atascado y baje, sería, por ejemplo, ahí, eh, después, después daría un salto acá, después daría de nuevo un salto grande, después daría un salto grande acá, y ahí debería de empezar a bajar. Entonces, en nuestro modelo deberíamos decirle, no sé, pues, después de cierta cantidad de época empieza a bajar nueva, y ahí podría dar esos pasos chiquititos que es lo que vemos acá. Pero la respuesta corta es que era el learning. Quizás me alargué un poco.
Es un parámetro propio que ocupamos y le decimos learning rate porque es qué tan rápido queremos llegar a, qué tan rápido queremos hacer la bajada del gradiente. Bueno, y con eso tendríamos la etapa de entrenamiento. Probablemente el control tenga que explicarla, pero creo que con lo que sabe la pauta es suficiente. Sabe la información de la época, creo que no sabe lo del batch, pero también se puede obviar, porque igual uno podría hacerlo con todos los datos, pero lo que comúnmente hace la gente es dividir los datos de entrenamiento en distintos batches para hacer el entrenamiento. Y en ese caso, después de cada batch, se calcula el error y, y bueno, se hace esto, el backpropagation, para hacer el descenso de gradiente. Y si no hay preguntas sobre esto, podemos pasar al código, que tenía harta ganas de mostrar el código de esto. O sea, primero porque igual es materia nueva y segundo también porque lo necesitan para el ejercicio. Entonces, si no hay dudas de la parte más teórica, podemos avanzar con lo del código. Rafa, Sí. una pregunta. Igual tú has dicho que al final habían cosas como para decir sobre el modelo que se hacen como probando, ¿no? Como la cantidad de redes neuronales, o sea, esa cantidad de capas de neuronas. Aquí tú ya la voy a mostrar como ya he finalizado, igual hiciste como unas pruebas dentro que las voy a mostrar. En cuanto a la cantidad de capas, está ya finalizado porque era solamente una. Y Sí, no, en este caso son más simples los sí. problemas. Se trabaja con más capas y más etapas cuando se trabaja, por ejemplo, con imágenes, que son muchos datos o Ah, ya. datos grandes. En este caso, que van a ocupar, recordad que nuestra entrada va a ser solamente los regresores. Nuestra entrada van a ser los regresores, entonces no van a ser tanto. Así que la red no va a tener que ser muy compleja. Em, eh, pero eso es lo único que definimos, de hecho. Lo que probamos, lo que sí se prueba acá es la cantidad de regresores. Eso es Ya. lo que prueba bien en el código. El learning rate creo que ocupamos el mismo que da MATLAB. Sí, es que MATLAB lo tiene, bueno, ahí van a ver, MATLAB lo tiene Mm. bastante desarrollado todo esto. Pero la respuesta en simple, perdón, puedo alargarme, no, la respuesta en simple es que la cantidad de regresores es lo que vamos a ver más en el código. Y porque el resto para este caso sirve con poco. Sirve con el primer intento, pudo haber sido distinto y también ahora ha servido bien. Dale, te cacho. Dale, entonces vámonos para este problema. Acá se quiere encontrar un modelo eh, que trabaje sobre esto, que pueda predecir la serie de Chan. Es una serie conocida, no podría asegurarles para qué se ocupa, pero sé que es una serie conocida. Bueno, podemos ver que es bastante compleja. Eh, Acá ya la tenemos los datos de la Chan. De hecho, se los voy a publicar después también para que puedan verlo. Y lo que hacemos es, bueno, les voy a ir contando las distintas etapas. Primero nos separamos los datos en train y test, tanto de entrada como salida, que es muy parecido a lo que ustedes ya habían hecho. No tiene nada nuevo de eso. Después la normalización. La normalización la hacemos siempre con los datos de train, porque los datos de test se supone que no los conocemos. Em, em, y bueno, pues tengo que correr esto. Entonces vamos a hacer primero un entrenamiento con dos regresores para cada una de estas variables y después vamos a hacer el análisis de sensibilidad. Primero hagamos el entrenamiento básico y simple. Entonces tomamos dos regresores de cada una, tanto de la salida como de la entrada, como nuestras variables. No me acuerdo si ya corrí esto. Y realizamos un entrenamiento. Acá el entrenamiento, como les había dicho la semana pasada, si no me equivoco, acá el entrenamiento es bastante simple porque podemos definirnos una red en solamente una línea y podemos darle parámetros nosotros. Por ejemplo, acá nosotros les dimos que entrenara 1000 épocas, que de hecho fue un número muy grande y podemos reducirlo al tiro, pero igual el modelo tiene un early stopping, que significa que cuando ya aprendió suficiente ya no varía entre época y época,
ya deja de entrenar nomás. También definimos el número de neuronas ocultas. Es una capa oculta. Hasta ahora está como una capa oculta. Y, a ver, voy a hacer esto. Voy a hacer una red de ejemplo. Una red de ejemplo la podemos hacer con... le estamos dando nuestro número de capas, número de neuronas, perdón, por capa, y nuestra función de activación final. Entonces, si hago esto, esperemos no se demore mucho. Ahí está. Y ya está nuestra red, entonces la puedo de hecho ver. Si quiero puedo poner net de ejemplo, view. De ahí la podría ver que tiene solamente una capa oculta de 10 neuronas. El dibujo lo hace más simple, pero al final son 10 veces eso. Sí, son 10 veces eso. Y nuestro output. Ahora, ustedes se preguntarán, pero le estoy dando el número de neuronas y eso no sé si tiene mucho sentido porque ¿qué pasa si le quiero dar el número de capas? Y la verdad es que esto se le da así. Si es que quiero que sea, si quiero que tenga más de una capa, se lo doy como un vector. Entonces acá va a entender, bueno, no voy a hacer los números todos iguales, igual fome. Acá entendería que son 3 capas y la primera tiene 10 neuronas, la segunda capa oculta tiene 20, la tercera 10 y así. Aunque en este problema, como les dije, no es necesario hacer eso, porque esto ya es son muchas funciones y muchos pesos para un problema que no es tan complejo. Igual pueden ocuparlo y ver si es que reducen aún más el error. Bueno, y eso, acá tenemos otra red que nos las voy a mostrar con el view. Realmente no sé si es que puedo modificarlo y tocarlo, solamente he ocupado el view para verlo. Bueno, eso, después a la misma red uno le puede elegir la capa y decirle cuál es la función de activación que quiere ocupar, por ejemplo. Puede decir que para toda la red, qué cantidad de épocas quiere. Igual tiene valores por defecto, pero uno puede decirlo. Acá estamos ocupando los mismos del problema, de hecho, como 10 capas ocultas, no exactamente lo del problema, pero es similar. Y a la red para entrenarla se le hace esto, se hace train, se entrega la red que acabamos de ocupar y le damos los datos de entrenamiento y de test. Bueno, en resumen lo que tendrían que hacer es esto en su tarea, o sea, en su ejercicio, perdón, y les debería funcionar bien. De hecho, ahora vamos a hacer un modelo, vamos a darle correr a esta sección para que haga esta red, ocupa fitness, lo pueden buscar en internet, pero les va a decir exactamente eso que les acabo de explicar. Le damos los parámetros y después definimos el train, la entrada y la salida del train y la entrenamos. Bueno, corramos esta sección, porque además, miren, muestra esto. Le dijimos que iba a entrenar hasta la época 1000, al final no se lo modifiqué, pensé que lo había modificado. Le dijimos que iba a entrenar hasta la época 1000, pero hasta la época 82 dijo ya el error no baja, así que tiene un early stopping. O quizás empezó a sobreajustar. También en el early stopping funciona así. Si es que, como le había mostrado el gráfico anterior, si es que nuestro error de entrenamiento empieza a descender, pero nuestro error de validación no, entonces se para de entrenar. Lo que tengo entendido es que la red neuronal de MATLAB se para sola en conjunto de entrenamiento y de test, por eso nosotros le pasamos el train y lo separó solo por dentro. Bueno, eso ahí uno puede Rafa ver. parece. Ay, se te cayó por un segundo. Oh, ¿me caí yo? O sea, te pegaste por unos segundos, como 10, 15 segundos.
chuta. Eh, Fue como cuando había, abriste la ventanita. ya, entonces empezó la explicación de la ventanita de nuevo. Ya, gracias por avisarme. Em, ya, bueno, acá se nos da toda la información del entrenamiento. Acá, como pueden ver, no se entrenaron las 1000 épocas porque a la 82 paró. Esto puede ser por dos cosas. Una, porque ya el error no bajaba, ya llegamos a un error suficientemente bueno. Y otro, porque quizás el error de test ya, bueno, porque, De nuevo se pegó por eso, ¿no? Sí. oye, ¿en serio? ¿Me escuchan ahora? ¿Aló? 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 Uy, yo no escucho, no sé si me están hablando, yo no escucho. Voy a intentar cambiar. Ahora sí te escuchamos. Ya yo, Ahí se pegó. Justo se pegó, ¿no? Cuando empezaste a explicar lo de las épocas, creo. chuta, ya no sé si explicar lo de la época. O sea, Eh, ya cualquier cosa háblenme por el chat porque parece que el chat sí me llega. dale. Parece que, ya, probemos otra vez si no cambio el internet. Ya. Bueno, en las épocas, como pueden ver, no se entrenaron hasta 1000 que le habíamos dado, sino que se entrenaron hasta 82. Esto puede ser por dos razones. Primero, porque el error no siguió disminuyendo, o segundo, porque el error de test no empezó a aumentar, aunque el error de entrenamiento seguía descendiendo. Y eso es porque el modelo empieza a aprenderse los ejemplos de memoria en vez de aprender realmente cómo solucionar el problema generalizando. Em, Ustedes se preguntarán, pero nosotros no le pasamos datos de test, le pasamos solamente entrenamiento. Bueno, al parecer acá se le da los datos de test y hace la separación solo por dentro. De hecho, creo que le podemos dar como el parámetro de qué separación hacer. No estoy muy seguro, pero así funciona bien. Dándole solamente error de train, funciona bien. Em, Acá tenemos otras cosas que podemos apretar. ¿Qué es esto? Primera vez en mi vida que aprieto esto. No sabía qué iba a pasar. Em, la validación. Ahí, de hecho, la validación empezó a subir. Ya, entonces creo que es lo que la segunda opción que di, que ya eh, empezaba probando con otros datos que no estaba entrenando y se veía que empezaba a subir. Entonces ya significaba que el modelo ya no estaba generalizando bien y estaba empezando a aprenderse los datos de memoria. Em, ya bueno, ya habiendo visto esto, los datos de entrenamiento, podemos pasar para ver los datos de test, que perdón si es que de repente es confuso cuando hablo de test y validación. Pero en este ramo esto de hecho sería validación, que es lo final. Y test hubiera sido lo que hablamos antes, que es los valores que se ocupan para ver si el modelo corre bien o no. En la prueba o eh, en la prueba o en el ejercicio, cuando lo expliquen cómo ustedes lo entienden o cuál es el que van a ocupar. Acá en control se ocupa, creo que validación es el último que no se toca, pero el problema es que con inteligencia computacional se ocupa como se le llama test, se cambian los nombres. Em, ya bueno, dejando esa salvedad de lado, procedemos con la prueba con los datos que nos había entrenado, que acá en este ramo se le llama validación. Em, Entonces, se normalizan y se normalizan con el mínimo y el máximo que ya habíamos calculado antes, con los datos que sí se iban a entrenar, porque son los que realmente conocemos. La gracia acá es que los datos de test, o bueno, como se les puede llamar de validación, son datos que estamos haciendo como si nunca lo hemos visto y no los conocemos, ¿no? Y así pueden ser, ir hacia eso, podemos asumir que así se comportaría el modelo en la realidad. Bueno, y acá cuando podemos predecir con la red, una vez que ya se entrenó, simplemente es el nombre de la red, la ocupamos como función al final. El nombre de la red, paréntesis, y le ponemos la entrada. Lo ocupamos exactamente como si fuera una función. Em, eh,
Bueno, después sacamos, normalizamos la salida. Y ahora graficamos cómo nos fue con el conjunto de test, que como pueden ver es bastante bueno. Se ajusta súper bien a los datos. Y de hecho calculamos el error acá también. A ver, lo voy a buscar acá. ¿Dónde está? Ahí está. Bueno, 0,0458 es bajo, es muy bajo y como se pueden dar cuenta, entrenó muy rápido también. Las redes neuronales, bueno, por eso se ocupan tanto en la actualidad, porque sin conocer la planta y eh, básicamente solamente necesitamos los datos. Necesitamos los datos, podemos entrenar, muchas redes entrenan en un muy buen tiempo y también obtienen muy buenos resultados. Así que bueno, por eso son uno de los métodos más ocupados actualmente. Ahora que ya pudimos hacer, ocupamos 2 regresores, funcionó todo bien, pudimos entrenar bien, ahora vamos a hacer lo que uno haría cuando quiere identificar cuáles son los mejores regresores que podemos ocupar o cuáles regresores, sí, cuáles son los mejores. Para un modelo, entonces le damos más regresores de los que ocuparíamos normalmente. Le vamos a dar 5 regresores por salida y 5 regresores por entrada al modelo. Entonces modificamos todo para hacer esto. El entrenamiento vamos a hacerlo exactamente igual, solamente que bueno, la entrada se la vamos a entregar distinta. Y entrenamos, y acá entrenó de hecho en menos iteraciones comparado con los otros modelos que hemos visto en el curso. Es ridículo lo poco que se demora y los buenos resultados que obtiene también. Entonces normalizamos de nuevo con los datos de test. Hacemos la predicción. O sea, perdón, esto no era de normalizar, era normalizar. Normalizamos los datos de test. Pues me había confundido. Y hacemos la predicción, que creo que ya la corrí, pero bueno, correrla 2 veces no va a haber ningún problema. Y después se normaliza acá y acá se calcula el error, que lo vamos a calcular, o sea, mentira, todavía no se calcula el error, lo comenté mal nomás acá. Eh, no, esto no tiene nada que ver con el error. Eh, tiene que ver más con el vector de tiempo. Se está mal comentado. Y hacemos el plot. Y bueno, acá también, que le dimos más regresores, también obtiene un buen resultado. Es lo esperado. No esperamos que el modelo con más regresores funcionara tan mal tampoco. Acá lo curioso, aunque sea por poco, lo curioso es que el error es mayor. O sea, le dimos más regresores y no obtuvo necesariamente mejores resultados. Eso a veces porque algunos de estos regresores más molestan a la red que ayudarle. Por ejemplo, un regresor de hace, no sé, no me acuerdo si estos datos estaban por segundo, pero por ejemplo, si esperan por segundo, un regresor... ¿Aló? Hola, ¿Hace cuánto me caí? estaba mostrando el gráfico de, no sé, ¿te acordás bien? Del segundo con 5 regresores, está viendo el Sí, sí. resultado del I predicho con el I. Ah, pero no me caí hace tanto, entonces. ¿Sí? No, Oh, en verdad, perdón. Eh, ya sigamos, gracias. Eh, mm, ya ahí no. Ah, y yo no soy el host ahora. ¿Quién es el host? Creo que alguno de ustedes debería ser el host. el LAN. Yo, ¿qué? Mm, ¿Te entiendo el host? ¿De nuevo? sí, si me lo dais, por favor. Espérate, ahí está. Ya.
Y lo otro es que no sé a quién le llegue el video, porque de hecho la otra vez que se me cayó el internet, a mí no me había llegado el video de la primera parte y por eso no pude subirlo. Así que si es que a Dale, alguno de pero, ustedes le llega el video, por favor avísenme. dale. Le voy a compartir la pantalla. Em, ya, sí, lo que había dicho es que en el gráfico lo funcionaba bien, pero ahora había calculado el error, que no sé si vieron cuando lo calculé, pero calculé el error y daba un poco mayor el error con más regresores. ¿Y esto por qué? Porque cuando le damos mucha información a la red que no necesita, a veces igual puede ser perjudicial. Y de hecho por eso hacemos el análisis de sensibilidad. Porque, por ejemplo, si en esta serie, la voy a verificar de nuevo. Si en esta serie estamos a ver, si estamos acá, a ver, no sé cómo funciona esto. Si estamos en estos puntos de acá y le doy este dato de acá, por ejemplo, de muy atrás, no le van a servir de nada. Solamente lo van a molestar, porque va a decir cómo va a hacer los cálculos y todo para ver cómo le puede funcionar, pero al final no le va a servir. O si le damos un dato de acá, por ejemplo, no, si le damos datos muy pasados, simplemente no va a funcionar. No va a poder hacer bien el cálculo para el siguiente valor, porque no afectan tanto. Entonces, por eso, no siempre más regresores y más entradas a nuestra red tienen mejores resultados. ¿Se entiende? Ahora pregunto para saber que realmente tengo buena conexión. Sí, me entra una duda. Entonces, uno utiliza el análisis de sensibilidad hasta que con las métricas uno va viendo cuál es el que tiene menor error en cada una de las métricas y ahí hasta ahí para de iterar en cuanto a ir quitando regresores. En este caso, iteramos hasta que tenemos buenos resultados y cuando tenemos buenos resultados, analizamos los pesos, que es exactamente lo que viene acá. Así que tu pregunta me abrió perfectamente la siguiente línea de código. Em, entonces, lo que hacemos es, una vez que entrenamos bien el modelo, porque el modelo igual va a poder entrenar y va a decir como ya, mira, me diste 10 variables y realmente, no sé, 4 o 6 no las ocupé nomás. Y eso lo vamos a poder saber por los pesos. Porque si se acuerdan, los pesos y el bias, bueno, sobre todo los pesos, eh, nos dicen qué importancia le da cada perceptrón, cada neurona a las neuronas anteriores. Entonces, si es que nunca le diste peso a cierta entrada, eso lo vamos a poder saber ahora. Y lo que hacemos es eso mismo, derivar la salida, para los datos que tenemos, derivar la salida eh, derivar la salida en cada una de las entradas, que es lo que habíamos mostrado. eh, que es lo que habíamos mostrado acá. Para hacer el análisis de sensibilidad, derivamos la salida en cada una de las entradas para cada dato. Entonces, para cada dato tenemos distintos valores, pero después, cuando tenemos suficientes de estos valores, podemos sacar el promedio o la desviación estándar, que es de hecho lo que vamos a hacer exactamente ahora en el código. Entonces, y bueno, esta función también se la damos para estar acá, si la quieren ocupar después para su ejercicio. Y la vamos a ocupar ahora mismo, de hecho. Acá, como se pueden ver, si uno le pone net punto y le pone los pesos de la entrada, la I creo que es de in y la E de layer. Entonces, los pesos de la entrada, los pesos después de la segunda capa y los pesos de los bias de la primera capa, si no me equivoco, ¿sí? Em, bueno, ocupamos la función de sensibilidad, que es la que está acá, que es la derivada que habíamos estado explicando, solamente que lleva código. Y después sacamos los promedios de desviaciones estándar y, bueno, calculamos el índice que nos importa a nosotros, que es la media elevado al cuadrado y la desviación estándar también elevado al cuadrado. Em, bueno, podemos correr esto para ver el resultado, que es lo importante también que queremos ver. Y que apreté. Ah, sí, pues, sí, perdón. Eso ya hizo los cálculos y donde lo ploteamos es acá. Es acá mismo. Por eso no estamos viendo nada.
que no sé por qué. A ver, la variable estado no está acá. El i. Ahí está el i. Var i. Pero esto parece que no me está corriendo. A ver si lo hago acá. Acá creo que sí lo va a hacer. Ahí está. No sé por qué no me corrió en el código, porque es exactamente lo mismo. Quizás simplemente tenía que esperar y fui muy poco paciente. Bueno, y esto nos estaba mostrando la sensibilidad calculada, o sea, el índice I del que habíamos hablado antes y que también mostramos ahora en el código. Y nos está dando distintos valores para distintos números de estos, pero hay que recordar también qué le dimos en cada una de estas posiciones. Lo que le dimos es el vector de entrada, que es este de acá. Y el vector de entrada tiene, como habíamos dicho, primero las 5 salidas del modelo, o los 5 vectores salida para cada instante, y después los 5 vectores de entrada. Entonces, si después de saber eso vemos esto, podemos ver cuáles son las entradas que más tomo en cuenta y cuáles son las que menos tomo en cuenta. Lo que tiene siempre más sentido en este tipo de ejercicio es que tome en cuenta también los valores más recientes, y por eso hizo. Entonces, los primeros 5 son de salida del modelo, y tomó el primer regresor, o sea, el del tiempo pasado y el del tiempo pasado a ese, y un poco el otro, pero ya no le servía tanto porque ya no afecta mucho. Y después, del 6 al 10, teníamos las entradas del modelo. Y también es más o menos parecido. La entrada con el primer regresor de la entrada y el segundo regresor de la entrada fueron los más utilizados. Y de hecho, ninguno del otro se ocupó para obtener la respuesta. Entonces, apoyado en estos gráficos, uno dice, ya, para no darle al modelo cosas que no va a ocupar, porque vimos que obtuvo buenos resultados, no le vamos a dar, por ejemplo, le vamos a dar solamente los 2 primeros regresores de cada variable. Y de hecho, en la entrada podríamos darle solamente el primer regresor y aún así quizás podría tener buenos resultados. Y quizás generalizar aún mejor. Ahí habría que ver. ¿Y por qué queremos no darle tanto? Bueno, porque nos simplifica el problema, así que podamos guardar más datos, le reduce la carga computacional, em, y también nos puede ayudar a obtener mejores resultados, como vimos que también pasa. Además de reducir la carga computacional, simplificar el problema, darnos más rango de tiempo, también podemos tener mejores resultados ocupando solamente las variables que necesitamos. Como un ejemplo de nuevo de qué equipo ganaría la Copa América, darle muchos datos que no les sirvan. El modelo quizás después igual entrenando va a tener buenos resultados, pero tendríamos que igual juntar información que no nos sirve, complejizar todo. Por eso siempre queremos optimizar y dar la mínima cantidad de entradas posible con lo que se obtenga el mejor resultado posible. Y eso era hasta lo de identificación. Como resumen, el código parte mostrándonos cómo funciona el entrenamiento normal. Ya le damos 2 regresores para la entrada y para la salida, o muestra cómo funcionaría un entrenamiento, que esto les puede funcionar mucho. Bueno, estas 2 líneas no son realmente un entrenamiento, es definir la entrada y salida de entrenamiento. Esto también se puede haber hecho en otra parte del código, pero acá se muestra cómo se define el objeto de una red, acá en MATLAB, con FinNet. También hicimos un ejemplo para verla, para darle sus funciones de activación. Igual pueden ir a la documentación de FinNet, que es bastante simple de hecho. Para entrenar se ocupa train simplemente, entrenándole la red. Después vimos cómo se hacía el test, que es básicamente lo mismo, solamente que el único dato que, que hay que destacar es que se normaliza y desnormaliza con los mínimos y máximos calculados con los datos de entrenamiento, no con los de test, porque los de test nunca lo hemos visto, según nosotros. Cómo hacer la predicción con la red, que se ocupa como si fuera una función simplemente. Y después hace lo mismo, pero con más variables y ocupando después la función de
de calcular las sensibilidades, y después se calculan las sensibilidades para cada una de las entradas, y los promedios de las desviaciones estándar de cada una de estas, y con eso se calcula el índice que se ocupa para la sensibilidad. Y con eso después vemos qué entrada afecta más y menos al modelo, como lo habíamos dicho. Y ese es un resumen del código que se tiene, que creo que en su ejercicio lo podrían ocupar bastante bien y agarrando ya los datos de entrenamiento y test que ya tienen y simplemente incluyendo las líneas de la red neuronal y ver cómo funciona. Si es que lo hacen bien, probablemente les debería dar muy buenos resultados, de hecho, y en poco tiempo, que es lo que se demora el entrenamiento. Así que bueno, ahí va comunicando cómo entrenó eso también. No sé si tienen alguna duda de o el código o la primera pregunta teórica. La tercera va a quedar más... Nada que ver esto. La tercera em, va a quedar la pauta. Igual es una pregunta que no se los puedo prometer, pero no es tipo ni de control ni de ejercicio. Bueno, el ejercicio ya no fue y de control probablemente tampoco, pero si lo fuera igual se lo avisaría después. Pero con tal de que revisen la pauta y lo gen, esa pregunta es suficiente. Porque al final lo que hace es linealizar, darse un mínimo que, que minimice la varianza, creo que era. Eh, sí, que minimice la varianza y derivar igualar a cero. Al final no tenía ni siquiera tanto que ver con redes neuronales. Pero igual lo dejo ahí. Así que si tienen alguna duda, eh, o si no, concluimos como ustedes quieran. Yo en el código, me gustaría si podéis mostrarlo de nuevo. Sí. Ese de ahí, ese no, ese WINET IW1. Eso viene del análisis de sensibilidad-B1. No. Son los pesos de la red. Son, a ver si lo podemos ver acá. Lo calcula la función net. Sí, son, me voy a ir a, un poco. Ya, la función net al final por dentro es algo así. Eh, y la función net tiene muchos pesos, que es lo que va entrenando. Entonces, la matriz de pesos tiene que ver entre estos dos y tiene que ver como qué peso da esta neurona a esta capa, qué peso da esta neurona a este valor, esta neurona a este valor y así. Y al final esto da una matriz de n por m. Y esa matriz es la que la que el modelo va optimizando. Entonces, por ejemplo, esta neurona le daba muy poco peso a esta capa, pero realmente era importante, así que le empieza a dar más peso. Y bueno, al final los pesos ideales es lo que, o sea, no ideales, los pesos ya óptimos es lo que intentamos sacar después. Y bueno, acá también habría bueno, esto sería un vector de peso realmente, porque sería solamente de 1 a m. Em, lo que quiero decir con esto es que la red, una vez que ya entrenó, porque recordar que tenemos, voy a view, esta es solamente net, la red que tenemos actualmente que estamos entrenando, se va a poder ver en poco, que lo puse para que la pudiéramos ver, se llama net, de partida que quiero dejar claro que se llama net, y es así, tiene una capa oculta y después tiene una capa de salida, y podemos acceder a sus pesos. Uno puede hacer punto IW, que son los pesos que tendría con la entrada, que le daría la entrada, y LW, que sería los pesos que tiene la capa oculta. Y los vallas también que tiene la red. Al final son los pesos óptimos que obtuvo, que también, si no lo queremos ver por otro lado, serían estos vectores W y J,
y este vector WI, que serían los pesos de la capa oculta y los pesos de la capa de salida. Eso sería lo que se ocupa en este caso. Y bueno, de hecho lo que retrata exactamente esa función es esto de acá. Así que si después quieren corroborar con las variables, exactamente eso de ahí. No sé si queda más claro, pero otro comentario es que no tiene que ver con la sensibilidad porque todavía no se calcula la sensibilidad, tiene que ver con la red. Es exactamente lo que está dentro de la red, los pesos que hacen que la red funcione bien, que se fueron modificando con backpropagation. Ahí pueden ver después las dimensiones que tienen, lo revisan acá en el workspace o lo visualizan. Acá, por ejemplo, de 10 por 10, porque eran 10 entradas y eran 10 capas ocultas. Y acá debería ser como de 10 por 1, pero no podemos verlo porque es demasiado chico, pero si lo apretamos acá es de, bueno, 1 por 10. Entonces sería, bueno, de hecho, eso había dicho yo antes. Entonces, nuestras filas serían las neuronas que estamos hablando y el peso que le dan a las neuronas que son sus entradas. Entonces, el WI sería la capa oculta y qué peso le da a cada una de las entradas. Entonces, la primera neurona de la capa oculta le da este peso a la primera primera neurona de la capa de entrada, y así. Si lo dibujan, creo que se le haría más fácil entenderlo, quizás. No sé si se explicó bien o se entendió bien. Me caí. ¿No se entendió bien? Sí, se Ah, entendió bien. dale. ¿Alguna otra duda de código o teórica? Igual, antes del control, al parecer, habrá una ronda de, no sé si preguntas o un auxiliar, pero ahí vamos a estar conversando exactamente lo que entra en el control, por ejemplo. Pero, por ejemplo, para el control lo que sigue redes neuronales, ¿cómo podría evaluarse? O sea, ¿cómo? Buenísima pregunta, buenísima pregunta. El control neuronal se evalúa más de esta forma. La P1 es lo que se evalúa, por ejemplo, en redes neuronales. Es como, tienes cierto problema, ¿cómo lo abordarías con redes neuronales? O cosas así. Y uno tiene que explicarlo y mientras da la explicación demostrar que sabe al final. Entonces, eh, mostrar los algoritmos, mostrar el proceso de selección o hablar del proceso de selección. Eh, entonces, para control, probablemente tengas que repasar bien esta parte de acá. Quizás ver videos en internet, quizás ahí investigar. Pero es más así como de saber o de demostrar que uno sabe. Y para el ejercicio les va a funcionar harto la P2, porque bueno, tiene el código. eh, y bueno, el código, de hecho, lo que necesitan como casi que pegar, copiar y pegar y ponerlo en, creo que la P1 del ejercicio, no me acuerdo muy bien. Ya, pero entonces no habría como que entrenar una red neuronal para el control. Esa era como más que nada la duda igual. O sea, va a Yo ser no más puedo, teórica. sí, O sea, no puedo prometer nada, pero claro, probablemente no. Muy probablemente no. Y si tuvieran, no, es que no. por la cantidad de tiempo. Sí, eso por la cantidad de tiempo y no, no creo. Y si tuvieran que hacerlo, que estoy casi seguro, no, es que ni siquiera quiero ponerme en el caso, pero supongamos que sí, le estaríamos como todas las facilidades y sería un análisis de cómo corre, no sería como, en ningún caso sería como, es que sí, pues por el tiempo, como tú mismo dijiste, por el tiempo no podemos pedir tanto tampoco, no podemos pedir código hecho desde cero ni nada de ese estilo. Em, bueno, si con eso quedó claro, o tienen alguna otra duda. Yo no.
De momento no. Ya, entonces Yo no voy a... vale. Dale, perfecto, qué bueno. Ya yo les voy a subir este video y para eso mismo, antes de terminar y antes de despedirme, quiero decirles que si les llega el video a ustedes, que me avisen por correo, por favor, porque como me caí de repente, no sé muy bien a quién les va a llegar el video y a quién no, o qué fragmento del video me va a llegar, pero fuera de eso, nada más. Ahí me avisan. Muchas gracias por venir. Dale. Una consulta para o sea, lo mismo del video. ¿Dónde deberíamos revisar si es que nos llega algo? Al correo. Es que si le llega, les va a aparecer al tiro después de terminar la reunión. Ah, ya. Va a quedar como guardado. Sí, Ya. Dale. así que ahí va a ser más o menos inmediato. Así que lo voy a terminar ahora y si les llega, me mandan un correo, por favor. Dale. Dale. Ya, que estén bien entonces. Hablamos. Chao, También. chao. Chao. Chao.